¿Otra vez perdiste las llaves? Esas 4 palabras destrozaron lo que quedaba de mi dignidad como vidrio contra concreto. Antes, yo era el centro del universo de mi familia. Hoy, les voy a contar algo que nunca pensé que compartiría. Y si, por un segundo, sienten que esto les suena familiar, dejen su like y suscríbanse. Me ayudará a seguir encontrando el valor para abrir estas viejas heridas. Me llamo Margarita Chen y tengo 72 años. Vivo en una modesta casa de 2 habitaciones en Coyoacán, Ciudad de México. La misma casa donde crié a mi hijo David y donde mi difunto esposo, Roberto, construyó un jardín con sus propias manos. La luz de la mañana se filtra a través de las cortinas de encaje que tengo desde hace 30 años, proyectando sombras familiares sobre los pisos de madera que crujen en todos los lugares donde he aprendido a pisar suavemente. Llevo puesto mi cardigan favorito, el azul marino con botones de perlas que David me regaló para el Día de las Madres hace 8 años, cuando aún recordaba esas cosas. Mis dedos, curtidos y marcados con manchas de la edad, trazan la tela desgastada mientras estoy sentada en la mesa de mi cocina, la misma mesa donde serví miles de comidas. Ayudé con las tareas y escuché corazones rotos de adolescentes hasta el amanecer. La casa huele a té de manzanilla y al ligero aroma del aftershave de Roberto que, de alguna manera, todavía persiste en el dormitorio después de 3 años de su partida. Todo aquí cuenta la historia de una vida dedicada a los demás, de una mujer que creía que el amor se medía en sacrificios hechos y en la comodidad proporcionada. Pero esta mañana, mientras miro la silla vacía frente a mí, donde Roberto solía leer su periódico y compartir historias sobre sus pacientes de la clínica, me atormenta una realización que se ha estado filtrando en mi conciencia como la niebla que llega desde el puerto. No recuerdo la última vez que alguien me preguntó cómo me sentía. No el cortés, ¿cómo estás?, que los cajeros y vecinos ofrecen como moneda social, sino el tipo de pregunta genuina que espera una respuesta honesta, la que espera la respuesta, la que se preocupa por el silencio que sigue. Ayer, pasé 43 minutos buscando las llaves de mi casa. Estaban en mi bolso, exactamente donde siempre las guardo, pero de alguna manera me convencí de que las había perdido por completo. Me temblaban las manos mientras buscaba en los cajones, debajo de los cojines, detrás de los marcos de fotos. La misma búsqueda frenética que he estado haciendo con más frecuencia últimamente, siempre por cosas que resultan estar exactamente donde deberían estar. Cuando David llegó para su visita semanal, el obligado chequeo del domingo por la tarde que se siente más como una cita con el oficial de libertad condicional que como la visita de un hijo a su madre, me encontró en la cocina, poniendo silenciosamente las llaves de nuevo en su lugar designado en mi bolso. El alivio que sentí fue inmediatamente reemplazado por la vergüenza al ver que su expresión cambiaba de una leve preocupación a algo que parecía peligrosamente cerca de la lástima. ¿Otra vez perdiste las llaves?, dijo, no como una pregunta sino como una afirmación, con su voz cargada con el peso de un hombre que ya había decidido lo que esto significaba sobre mi estado mental, mi independencia, mi futuro. Esas palabras me golpearon como un puñetazo, no porque fueran crueles, sino porque fueron dichas con tal certeza casual, como si mi confusión momentánea fuera evidencia de algo irreversible, como si ya hubiera cruzado alguna línea invisible que separaba a la mujer que lo crió de la carga que ahora sentía la obligación de manejar. David tiene 48 años, un cardiólogo exitoso que heredó las manos gentiles y la mente metódica de su padre, pero de alguna manera se perdió la calidez que hizo de Roberto un médico tan querido. Mide 1,80 m, con sienes canosas que lo hacen parecer distinguido en lugar de viejo, vistiendo el tipo de ropa casual cara que susurra en lugar de gritar sobre el éxito. Su esposa, Jennifer, rara vez viene de visita. Es amable cuando lo hace, pero puedo ver los cálculos detrás de sus ojos. ¿Cuánto durará esta visita? ¿Qué se esperará de ella? ¿Cómo puede minimizar el tiempo que pasa en esta casa que huele a gente mayor y contiene demasiados recuerdos de una vida que ella nunca compartió? Mi nieta, Emma, tiene 16 años ahora, más interesada en su teléfono que en las historias que solía contarle sobre las aventuras de su abuelo como joven médico.
o las recetas que esperaba transmitir a través de generaciones de mujeres que entendían que cocinar era un acto de amor hecho tangible. La casa se siente diferente cuando están aquí ahora. No está llena del cálido caos de una reunión familiar, sino pesada con la carga de la obligación. Se mueven por las habitaciones como visitantes en un museo, con cuidado de no perturbar nada, contando los minutos hasta que puedan regresar a sus vidas reales. Observo los ojos de David mientras examina la sala de estar, haciendo un inventario de los peligros potenciales, la alfombra persa que podría causar caídas, los jarrones de cerámica que podrían romperse y cortar a alguien, las escaleras que conducen al dormitorio donde su padre murió pacíficamente mientras dormía. Todo lo que atesoro se convierte en evidencia de mi incompetencia en su evaluación. «Mamá, tenemos que hablar sobre tu situación de vida», dice, sentándose en la silla de Roberto, con la autoridad de alguien que ya ha tomado la decisión y simplemente me está informando la conclusión. Las palabras flotan en el aire como el humo de un fuego que no puedo ver, pero que ciertamente puedo oler. Mi situación de vida, no mi hogar, no mi vida, no mis decisiones. Mi situación de vida, como si fuera un problema a resolver en lugar de una persona a ser amada. Me sirvo otra taza de té con manos que tiemblan ligeramente. Por la emoción, no por la edad. Aunque dudo que a alguien le importe esa distinción. La taza de porcelana era parte de mi juego de bodas, una de las pocas piezas que sobrevivieron a la infancia de David y a las visitas de Emma cuando era lo suficientemente pequeña como para creer que las fiestas de té con abuelas eran lo máximo en entretenimiento sofisticado. Estoy bien aquí, digo, aunque las palabras suenan huecas incluso para mis propios oídos. No estás bien, mamá. Estás olvidando cosas importantes. La señora Patterson de al lado le llamó a Jennifer la semana pasada porque dejaste la manguera del jardín encendida durante 6 horas. Podrías haber inundado el sótano. Recuerdo ese día claramente. Había estado regando los tomates que Roberto plantó en su última primavera, tratando de mantener vivo el pequeño milagro de crecimiento verde que me conecta con el hombre que entendía que nutrir algo requiere atención diaria, no grandes gestos. Me distraje con una llamada telefónica del consultorio médico, confirmando una cita que David había insistido en que hiciera. Y sí, me había olvidado de la manguera. ¿Pero 6 horas? ¿Realmente habían sido 6 horas? La incertidumbre me corroe mientras estoy sentada frente a mi hijo, este extraño que comparte mis ojos y la barbilla terca de mi difunto esposo, pero que parece no haber heredado nada de la compasión que hizo de Roberto una presencia tan querida en nuestra comunidad. Cuando David se convirtió en alguien que colecciona pruebas de mis fallos, en lugar de celebrar las pequeñas victorias que hacen que cada día sea llevadero. Cometí un error, digo, orgullosa de que mi voz permanezca firme. Todos cometemos errores. No errores como estos, mamá. No olvidar apagar el agua, no perder las llaves cada 2 días, no llamarme a las 3 de la mañana porque creíste que alguien se estaba metiendo a robar, cuando solo era el gato de la vecina. Cada acusación cae con precisión, construyendo un caso que no se me permite defender. Sí, lo llamé esa noche, pero solo porque los sonidos en la oscuridad parecían tan reales, tan amenazantes. Sí, he extraviado mis llaves, pero ¿acaso no todos colocamos cosas en lugares equivocados de vez en cuando? Sí, dejé la manguera abierta, pero estaba pensando en Roberto, recordando cómo me había enseñado a regar lentamente, profundamente, dando tiempo a las raíces para que bebieran. Estas no son señales de demencia. Son señales de duelo, de soledad, de una mujer que intenta mantener una vida que fue diseñada para 2 personas, pero que ahora solo contiene una. Pero al mirar el rostro de David, me doy cuenta de que explicar esto sería inútil. Ya ha decidido que estoy en declive, que mi independencia es un peligro para mí y una inconveniencia para los demás. Ya está planeando mi futuro sin consultarme sobre mi presente. El sol de la tarde se inclina a través de la ventana, iluminando motas de polvo que bailan en el aire como pequeños espíritus. Esta luz, este ángulo, esta cualidad particular de calidez dorada, es la misma luz que solía hacer reír a Emma cuando era pequeña, extendiendo sus manos para atrapar las partículas danzantes
creyendo que podía capturar la magia si era lo suficientemente rápida. Ahora, Emma apenas levanta la vista de su teléfono, y la magia ha sido reemplazada por la dura realidad fluorescente de las evaluaciones del cuidado de la tercera edad y las evaluaciones de la situación de vida. El álbum de fotos pesa sobre mi regazo, su cubierta de cuero gastada por años de manipulación. Dentro, 47 años de recuerdos organizados en orden cronológico, el tipo de documentación meticulosa que solo las madres mantienen, creyendo que de alguna manera preservar estos momentos los hará eternos. Los primeros pasos de David, capturados en un Polaroid borroso donde apenas se pueden distinguir sus piernas rechonchas, pero su sonrisa triunfal brilla clara y brillante. Su graduación de preparatoria, donde se alza sobre Roberto y yo, su gorro ligeramente torcido, su brazo alrededor de mis hombros como si fuera lo más preciado de su mundo. Su carta de aceptación a la escuela de medicina, que laminé y guardé en mi bolso durante 3 años porque estaba tan orgullosa que no podía dejar de mostrársela a los extraños en las tiendas de abarrotes. Cada fotografía cuenta una historia de sacrificio que David ha olvidado o elegido ignorar. El verano que cumplió 8 años, Roberto trabajaba dobles turnos en la clínica para pagar las clases de piano de David. Yo tomé horas extra en la escuela primaria donde trabajaba como asistente de enseñanza, llegando al amanecer para ayudar a preparar las aulas y quedándome hasta la noche para calificar exámenes que ni siquiera eran mi responsabilidad. Cenamos espagueti con mantequilla 17 noches ese mes, porque era todo lo que podíamos pagar después de pagarle a la señora Henderson por las lecciones que David insistió en que necesitaba. Recuerdo estar en la cocina, revolviendo esa simple pasta mientras lo escuchaba practicar escalas en la sala. Las notas no siempre eran perfectas, pero llenaban nuestra pequeña casa con música que se sentía como esperanza hecha audible. Roberto me miraba al otro lado de la habitación y sonreía, ambos entendiendo que eso era lo que el amor parecía. No grandes gestos ni regalos caros, sino las silenciosas decisiones diarias de priorizar los sueños de nuestro hijo por encima de nuestra propia comodidad. David tocó el piano durante exactamente 18 meses antes de decidir que prefería el béisbol. Nunca mencionamos el dinero gastado en lecciones o el instrumento que habíamos comprado de segunda mano y pulido hasta que brilló. Simplemente lo inscribimos en la liga pequeña y le compramos tacos que costaron más de lo que gastamos en comestibles esa semana. Cuando tenía 15 años, David anunció que quería ir a la escuela de medicina como papá. El orgullo en los ojos de Roberto valió cada sacrificio que siguió. Refinanciamos la casa para pagar sus cursos premédicos, cobramos nuestros pequeños ahorros para la jubilación para cubrir su preparación para el MCAT, y tomé un segundo trabajo limpiando oficinas por la noche para ayudar con sus gastos universitarios. Recuerdo esas noches, empujando una aspiradora por pasillos corporativos vacíos, mientras la ciudad dormía a mi alrededor. Me dolía la espalda, mis manos estaban en carne viva por los productos químicos de limpieza, y siempre estaba exhausta. Pero pensaba en David inclinado sobre sus libros de texto, su rostro iluminado por la lámpara de escritorio que le habíamos comprado para su cumpleaños número 18, y el dolor se transformaba en algo que se sentía casi como un privilegio. La noche que fue aceptado en la Escuela de Medicina de Columbia, celebramos con champán que costó más que nuestro presupuesto mensual para comestibles. David me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar y me susurró al oído: «No podría haber hecho esto sin ti, mamá. Te voy a hacer sentir orgullosa». Ya estaba orgullosa. Lo había estado desde el día en que nació, cuando la enfermera lo colocó en mis brazos y sentí que mi corazón se expandía para dar cabida a un amor que no sabía que era posible. Pero escucharlo reconocer lo que le habíamos dado, lo que habíamos sacrificado por su futuro, hizo que cada noche sin dormir, cada comida saltada, cada sueño retrasado se sintiera como el trabajo más importante que jamás había hecho. Las fotografías de la boda son más difíciles de mirar ahora. David con su smoking negro, alto y guapo, irradiando la confianza que proviene de saber que eres amado incondicionalmente. Jennifer con su vestido de diseñador, hermosa y serena, y que ya me mira como si fuera un problema a manejar en lugar de una madre a abrazar. Había pasado 3 meses planeando esa boda,
manejando detalles que la madre de Jennifer desestimó como demasiado pequeños para preocuparse. Direccioné cada invitación a mano porque Jennifer quería un toque personal, pero no quería gastar dinero en caligrafía profesional. Pasé los fines de semana comprando centros de mesa que se ajustaran a su presupuesto, conduciendo a los mercados de flores al amanecer para encontrar las mejores ofertas en los arreglos que harían realidad su visión. La noche anterior a la boda, me quedé despierta hasta las 3 de la mañana arreglando los prendidos, con los dedos manchados de cinta floral y los ojos ardiendo por el agotamiento. Roberto me encontró en la cocina, rodeada de rosas blancas y paniculata, y me sugirió suavemente que me fuera a la cama. Ya casi termino, dije, aunque me faltaban 20 prendidos más por completar. Quiero que todo sea perfecto para David. Roberto se sentó a mi lado y comenzó a ayudarme con el delicado trabajo, con las manos de cirujano firmes y precisas. Sabes que te ama tanto, sin importar si estas flores son perfectas o no, dijo suavemente, pero necesitaba que fueran perfectas. Necesitaba que Jennifer viera que me importaba su felicidad, que respetaba sus sueños, que podía ser la suegra que mejorara en lugar de complicar su nueva vida. Necesitaba que David supiera que siempre priorizaría su alegría sobre mi comodidad, su futuro sobre mi presente. Las flores eran perfectas. La boda fue hermosa. La madre de Jennifer se pasó la recepción señalando las pocas cosas que no cumplían sus estándares, pero no me importó. Vi a David bailar con su nueva esposa. Vi la forma en que la miraba, como si fuera la respuesta a cada pregunta que se había hecho, y sentí la profunda satisfacción que proviene de saber que has ayudado a crear algo hermoso. Jennifer me agradeció exactamente una vez, en una breve nota que vino con las fotos profesionales de la boda 3 meses después. Gracias por toda tu ayuda con los preparativos de la boda. Escribió con una letra que parecía haber sido enseñada por tutores caros. No podríamos haberlo hecho sin ti. Pero incluso entonces, sentí la distancia en sus palabras, la sutil sugerencia de que mis contribuciones fueron apreciadas, pero no particularmente necesarias. Ya estaba embarazada de Emma, ya planeando una vida que gradualmente me empujaría a los márgenes de la historia familiar. Cuando Emma nació, me ofrecí a ayudar con el cuidado de los niños. La madre de Jennifer se había ofrecido a volar desde California, pero pensé que seguramente había espacio para ambas abuelas en la vida de este nuevo bebé. Me imaginé meciendo a Emma para dormir, enseñándole las nanas que le había cantado a David, transmitiéndole las historias que la conectaban a generaciones de mujeres que habían encontrado fuerza al cuidar a los demás. Tenemos todo cubierto, dijo Jennifer cuando me ofrecía quedarme a pasar la noche durante esas primeras semanas difíciles. Mi madre tiene experiencia con recién nacidos, y David necesita descansar para su residencia. Entendí. Las madres primerizas necesitan a sus propias madres, no a sus suegras. Me dije que esto era natural, temporal, que una vez que Jennifer se sintiera más segura, habría oportunidades para que yo construyera mi propia relación con Emma, pero esas oportunidades nunca llegaron. La madre de Jennifer extendió su visita indefinidamente, mudándose a su habitación de invitados y estableciéndose como la abuela principal, la que conocía el horario de alimentación de Emma, sus patrones de sueño, sus canciones favoritas. Me convertí en la visitante dominical, la que traía regalos y ofrecía ayuda que era educadamente rechazada. Me tragué mi decepción y esperé. Seguramente, cuando Emma fuera mayor, cuando pudiera caminar y hablar y elegir sus propias relaciones, habría espacio para mí en su mundo. Compré libros sobre el desarrollo infantil. Aprendí sobre actividades apropiadas para la edad. Me preparé para ser el tipo de abuela que creaba recuerdos mágicos. Pero para cuando Emma tuvo la edad suficiente para formar preferencias, ya había sido categorizada como la abuela otra, la que realmente no entendía a los niños, que ofrecía los bocadillos equivocados, que contaba historias que no eran tan interesantes como las que la madre de Jennifer compartía sobre su glamorosa vida en Hollywood. Recuerdo la Navidad cuando Emma tenía 4 años, cuando le di una muñeca hecha a mano que había pasado semanas creando. El vestido estaba cosido con tela que había guardado de mi propia infancia. El cabello estaba hecho de hilo
que había teñido para que coincidiera con los rizos rubios de Emma, y la cara estaba bordada con pequeñas puntadas que me tomaron horas perfeccionar. Emma abrió el regalo, miró la muñeca con educada confusión, e inmediatamente la dejó a un lado para jugar con el juguete electrónico que la madre de Jennifer había traído. «Dale las gracias a la abuela Margarita», le indicó Jennifer, y Emma murmuró obedientemente las palabras antes de volver a su distracción parpadeante y pitante. Vi a esa muñeca hecha a mano sentada olvidada en la esquina, mientras Emma jugaba con juguetes de plástico que se romperían y se desecharían en cuestión de meses. Me dije que no importaba, que la alegría estaba en hacerla, no en recibirla. Pero tarde esa noche, me encontré llorando en el baño, lamentando la conexión que había esperado construir a través de hilos y tela y el tipo de amor que lleva tiempo crear. El álbum de fotos se vuelve más pesado a medida que paso las últimas páginas. La graduación de David de la Escuela de Medicina, donde agradeció a la familia de Jennifer en su discurso, pero nunca mencionó los años que Roberto y yo ahorramos para el dinero de la colegiatura. Las fiestas de cumpleaños de Emma, donde me paro al borde de las fotos grupales, sonriendo pero de alguna manera separada de la unidad familiar central. Reuniones festivas donde estoy incluida pero no esencial, presente pero no particularmente valorada. ¿Me usaron? La pregunta se forma en mi mente como un susurro, suave pero insistente. Todos esos años de sacrificio, de anteponer las necesidades de David a las mías, de apoyar sus sueños con mi trabajo y mi dinero y mi tiempo, ¿fue amor o simplemente fue conveniente para todos los involucrados? Mi 72º cumpleaños llegó un martes de marzo, gris y frío con la llovizna persistente que hace que todo el mundo se sienta olvidado. Me desperté con el extraño optimismo que traen los cumpleaños, incluso a mi edad, esa sensación de posibilidad de que tal vez hoy fuera diferente, especial, recordado. Le había hecho sutiles insinuaciones a David durante nuestra última llamada telefónica. No peticiones obvias, solo menciones suaves de la fecha, la forma en que lo hacen las madres cuando esperan que sus hijos las sorprendan con una consideración espontánea. El 15 de marzo se acerca, dije, tratando de mantener la voz ligera. Cuesta creer que haya pasado otro año. Respondió, distraído por algo en su computadora. Mira, mamá, tengo que irme. Emergencia de paciente. Emergencia de paciente. La frase que había terminado incontables conversaciones a lo largo de los años. Las obligaciones profesionales de David siempre teniendo prioridad sobre las conexiones personales. Lo entendía. Después de todo, había estado casada con un médico, pero entender no hacía que el rechazo doliera menos. Pasé la mañana de mi cumpleaños limpiando la casa, como si esperara visitantes que nunca llegarían. Pulí la vajilla de plata que Roberto me había dado para nuestro 20º aniversario. Arreglé flores frescas en el jarrón que David había hecho en la clase de cerámica de la escuela primaria, y saqué los álbumes de fotos, en caso de que alguien quisiera repasar viejos recuerdos juntos. El buzón contenía facturas, anuncios y una sola tarjeta de cumpleaños de la consulta de mi dentista, uno de esos saludos automáticos que llega con puntualidad mecánica, firmado por una recepcionista que nunca me ha conocido, pero cuyo trabajo le exige que mantenga la ilusión de conexión personal. Al mediodía, ya no pude fingir. Llamé a la oficina de David. «El doctor, Chen está con un paciente», dijo su secretaria con la cortesía practicada de alguien que ha sido entrenado para desviar las llamadas personales. «¿Puedo tomar un recado? ¿Podría simplemente decirle que llamó su madre? Es mi cumpleaños». El silencio al otro lado duró 3 segundos de más. «Oh, por supuesto. Me aseguraré de que reciba el mensaje». Pero no volvió a llamar. Ese día no. Ni el siguiente. Cuando finalmente hablamos una semana después, nunca mencionó el cumpleaños perdido. Tampoco lo saqué a relucir, reacia a forzar el reconocimiento de algo que debería haber sido automático. Emma, ahora estudiante de último año de preparatoria, aparentemente había heredado el don de sus padres para el olvido estratégico. La chica que solía hacerme tarjetas dibujadas a mano con monitos y corazones chuecos, ni siquiera había enviado un mensaje de texto. Me dije que estaba ocupada con las solicitudes universitarias.
con el importante asunto de construir su propio futuro. Pero, a altas horas de la noche, desplazándome por sus publicaciones en las redes sociales, vi la elaborada celebración que había organizado para el cumpleaños de su amiga solo 2 semanas antes del mío. Las fotos mostraban a un grupo de adolescentes en un restaurante caro, riendo y abrazándose alrededor de una mesa repleta de regalos y flores. Emma había escrito una larga publicación sobre lo mucho que esta amiga significaba para ella, lo agradecida que estaba por su amistad, lo especiales que eran los cumpleaños para celebrar a las personas que amas. Miré esa publicación hasta que me ardieron los ojos, preguntándome cuándo había dejado de ser alguien a quien valía la pena celebrar. El cumpleaños olvidado fue solo una nota en una sinfonía de pequeñas crueldades que se habían acumulado durante meses. Estuvo el Día de Acción de Gracias, cuando David llamó para cancelar a último minuto porque la madre de Jennifer estaba de visita y, ya sabes cómo se pone cuando hay demasiada gente. Ya había cocinado para 8, el pavo dorándose en el horno, los camotes confitados exactamente como a David le habían gustado desde la infancia. Comí sola ese día. El silencio roto solo por el sonido de mi propia masticación y las risas distantes de los vecinos que celebraban con sus familias. Empaqué las sobras en porciones cuidadosas y las congelé, pensando que tal vez David querría llevarse algo a casa más tarde. Todavía están en mi congelador. Monumentos cristalizados a una esperanza que se agrió en humillación. La Navidad fue peor. Había pasado semanas tejiendo un suéter a Emma en su color favorito, contando puntos mientras veía películas antiguas, imaginando su rostro cuando abriera el regalo. El patrón era complejo, lleno de trenzas y detalles intrincados que requerían toda mi atención. La artritis me hacía el trabajo doloroso, pero seguía adelante porque quería darle algo hecho con amor, algo que no pudiera comprarse en una tienda. Cuando Emma abrió el paquete, levantó el suéter con el tipo de sonrisa educada que la gente reserva para los regalos que nunca usarán. «Gracias, abuela Margarita», dijo, ya buscando el siguiente regalo. «Es muy artesanal, como si las horas de trabajo, la cuidadosa atención a sus medidas, el amor tejido en cada puntada, pudieran ser descartados con una palabra que sugería entusiasmo amateur en lugar de devoción experta». La madre de Jennifer le había dado a Emma un bolso de diseñador que costaba más de lo que yo gasto en comestibles en 3 meses. Emma chilló de alegría, abrazando a su abuela linda con genuino entusiasmo, modelando el bolso para fotos que se compartirían inmediatamente en las redes sociales. Mi suéter fue doblado y apartado, terminando eventualmente en el armario de Emma, donde permaneció sin usar hasta que limpió su habitación para la universidad, momento en el cual fue donado a la caridad sin tocar nunca su piel. Las citas con el médico se convirtieron en otra fuente de silenciosa humillación. Después de la muerte de Roberto, había tenido dificultades para manejar todos los detalles médicos que él había manejado anteriormente. Le había pedido a David que me ayudara a organizar mis medicamentos, que me acompañara a citas importantes, que me ayudara a entender el papeleo del seguro que parecía diseñado para confundir a las personas de mi edad. «Necesitas ser más independiente, mamá», me había dicho cuando le pedí que me acompañara a una cita con el cardiólogo. «No puedes depender de mí para todo». Pero no estaba dependiendo de él para todo. Estaba pidiendo ayuda con la abrumadora burocracia del envejecimiento, de la forma en que una vez lo ayudé a navegar por las complejidades de la infancia. Estaba pidiendo el tipo de apoyo que las familias se brindan mutuamente, no por obligación, sino por amor. En cambio, me senté sola en las salas de espera, rodeada de otros pacientes ancianos que también parecían estar manejando su atención médica de forma aislada. Vi a gente más joven acompañar a sus padres a las citas, tomando notas, haciendo preguntas, proporcionando el tipo de defensa que una vez proporcioné a David cuando era demasiado pequeño para hablar por sí mismo. La cita que rompió algo dentro de mí fue con mi oftalmólogo. Había tenido problemas con mi visión. Las palabras se volvían borrosas cuando intentaba leer, dolores de cabeza que provenían de esforzarme por ver con claridad. El médico quería discutir opciones quirúrgicas que eran complicadas y costosas. Le había pedido a David que me acompañara.
explicando que necesitaba a alguien que me ayudara a entender la terminología médica, a recordar los detalles que podría perder. No puedo tomar tiempo libre del trabajo para citas rutinarias, dijo. Solo toma notas. Pero mis manos tiemblan cuando estoy nerviosa, y mi letra se ha vuelto cada vez más difícil de leer. Me senté en esa oficina estéril, tratando de escribir palabras que no entendía, asintiendo cortésmente mientras el médico explicaba procedimientos que determinarían si pasaría mis años restantes con una visión clara o en una creciente oscuridad. Después, llamé a David para explicarle lo que el médico había dicho. Pude escuchar la impaciencia en su voz mientras yo me esforzaba con la terminología médica, tratando de transmitir información que solo había entendido a medias. «Mamá, no puedo diagnosticarte por teléfono», dijo. «Si necesitas una segunda opinión, llama a otro médico. Llama a otro médico», como si fuera una extraña buscando consejo médico en lugar de su madre pidiendo ayuda para navegar por un diagnóstico aterrador. La visita a urgencias fue la prueba final de lo completamente abandonada que había sido. Me caí en el baño a las 2 de la mañana. Mis piernas fallaron cuando intenté levantarme del inodoro. El dolor en mi cadera fue agudo e inmediato, y no pude levantarme del frío suelo de baldosas. Estuve allí durante 20 minutos, tratando de reunir fuerzas para levantarme, antes de finalmente aceptar que necesitaba ayuda. Llamé a David. Mis dedos temblaban mientras marcaba su número. «Mamá, son las 2 de la mañana», respondió, con la voz ronca de sueño y molestia. «Me caí», dije, tratando de evitar el pánico en mi voz. «No puedo levantarme. Creo que me lastimé la cadera». Hubo una pausa, y pude escuchar la voz de Jennifer de fondo, preguntando qué pasaba. Luego la voz de David, amortiguada mientras cubría el teléfono. «Es mi madre. Se cayó». Cuando volvió a la línea, su tono era profesional. «Llama a una ambulancia, mamá. Te veré en el hospital». Pero no me vio en el hospital. Llegó 3 horas después de que me examinaran, me hicieran radiografías y me diagnosticaran un fuerte hematoma, pero sin fractura. Se quedó exactamente 15 minutos. El tiempo justo para hablar con el médico y firmar los documentos de alta. «¿Estás bien?», dijo, ayudándome a subir a una silla de ruedas con la eficiencia de alguien que completa una tarea en lugar de cuidar a un ser querido. «Solo ten más cuidado la próxima vez. Ten más cuidado». Como si hubiera elegido caerme. Como si mi cuerpo envejecido fuera un fracaso personal, en lugar de una consecuencia natural del paso del tiempo. El viaje a casa fue silencioso, excepto por el sonido de la lluvia contra las ventanas del coche. David me ayudó a entrar en la casa. Se aseguró de que pudiera caminar sin ayuda, y se fue sin ofrecerse a quedarse, sin preguntar si necesitaba algo, sin reconocer que estar tirada en el suelo del baño durante 20 minutos podría haber sido aterrador para una mujer que vivía sola. Esa noche, me senté en mi dormitorio, mirando el baño donde me había caído, y me di cuenta de que estaba completamente sola, no solo físicamente, sino emocionalmente. Me había convertido en una carga que gestionar en lugar de una persona a amar, un problema que resolver en lugar de una madre a la que adorar. Abrí mi joyero y saqué el relicario de oro que Roberto me había dado el día de nuestra boda. Dentro había una pequeña fotografía de David cuando era bebé, su rostro redondo e inocente, sus ojos brillantes con la confianza que los bebés tienen en las personas que los cuidan. Sostuve ese relicario hasta el amanecer, recordando el peso de él en mis brazos, la forma en que me había mirado como si fuera la persona más importante de su mundo. ¿Cuándo dejé de ser importante? ¿Cuándo mi amor se convirtió en un inconveniente en lugar de un regalo? Las preguntas ardían en mi pecho como ácido, carcomiendo décadas de certeza sobre mi lugar en el mundo. Había construido mi identidad en torno a ser la madre de David, la esposa de Roberto, la abuela de Emma. Pero ¿qué era yo ahora que esos roles habían sido despojados de significado, reducidos a la obligación en lugar de al afecto? No era nada, no era nadie. Era una mujer cuyo amor había sido consumido y desechado, cuyos sacrificios habían sido olvidados, cuya propia existencia se había convertido en una vergüenza para las personas a las que había dedicado su vida a servir. El sobre llegó un jueves por la mañana, grueso y oficial,
con el membrete de Morrison & Asociados Planificación Financiera. Dentro, la firma de David aparecía en documentos que nunca antes había visto. Papeleo que transfería mis cuentas de inversión a un fideicomiso de atención administrada, con él como el principal beneficiario y tomador de decisiones. Mis manos temblaron mientras leía el lenguaje legal que esencialmente me declaraba incompetente para manejar mis propias finanzas. Las cuentas que Roberto y yo habíamos construido juntos durante 40 años de cuidadosos ahorros, los certificados de depósito que representaban nuestros sueños de viajar en la jubilación, la modesta cartera de acciones que se suponía que me asegurarían poder vivir de forma independiente, todo ahora requería la aprobación de David para cualquier transacción superior a $500. No había firmado estos documentos. Ni siquiera sabía que existían. La llamada telefónica que hice a la oficina de planificación financiera confirmó mis peores temores. Señora Chen, su hijo presentó documentación médica que sugería que estaba experimentando un deterioro cognitivo, explicó el asesor con una simpatía ensayada. Estaba preocupado por su capacidad para tomar decisiones financieras complejas. La estructura del fideicomiso protege sus activos mientras se aseguran sus necesidades de atención. Documentación médica. David había usado sus credenciales como médico para convencer a extraños de que yo era mentalmente incompetente, a pesar de nunca haberme examinado formalmente ni sugerir que viera a un neurólogo. Había usado su autoridad profesional como arma para robar mi autonomía. Colgué el teléfono y miré la mesa de la cocina donde había pagado facturas durante décadas, donde había balanceado libretas de cheques y calculado presupuestos con la precisión que nos había permitido criar a una familia con el salario de una maestra y los modestos ingresos de un joven médico. La misma mesa donde le había enseñado a David a contar dinero, a entender el valor del ahorro, a apreciar la seguridad que proviene de la responsabilidad financiera. Esa tarde, fui a la oficina de David por primera vez en años. El edificio era uno de esos complejos médicos relucientes que anunciaban el éxito a través de pisos de mármol y obras de arte caras. Me senté en la sala de espera entre pacientes que me miraban con la leve curiosidad reservada para las personas que claramente no encajaban en su mundo cuidadosamente orquestado. Cuando David finalmente salió de su oficina, su rostro pasó por la sorpresa, la molestia y algo que podría haber sido culpa. «¿Mamá? ¿Qué haces aquí? ¿Tienes cita? Necesito hablar contigo», dije, levantando los documentos del fideicomiso. «Sobre estos papeles que firmaste sin decírmelo». Su expresión se endureció. «Vamos a mi oficina». La oficina era más grande que mi sala de estar, con una vista del río Hondo que probablemente costaba más en renta de lo que yo gastaba en comestibles en un año. Diplomas médicos alineaban las paredes, junto con fotos de David estrechando la mano de personas importantes en conferencias y ceremonias de premios. Había una foto familiar. David, Jennifer y Emma en algún complejo turístico tropical, todos bronceados y riendo. Yo no estaba en ninguna de las fotos. «El fideicomiso era necesario», dijo David, sentándose detrás de su escritorio con la autoridad de alguien acostumbrado a tomar decisiones sobre la vida de otras personas. «Estás cometiendo errores, mamá, olvidando pagar facturas, dejando electrodomésticos encendidos, confundiendo fechas y citas. Jennifer y yo estamos preocupados por ti, preocupados lo suficiente para robarme el dinero, pero no lo suficiente para visitarme», dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. «No lo suficientemente preocupados para recordar mi cumpleaños o ayudarme con mis citas médicas». La mandíbula de David se tensó. «Eso no es justo. Tenemos nuestras propias vidas, nuestras propias responsabilidades. Emma está solicitando universidades. La madre de Jennifer está teniendo problemas de salud. Mi práctica está más ocupada que nunca. No podemos dejarlo todo cada vez que necesitas algo. No te estoy pidiendo que lo dejes todo. Te estoy pidiendo que me trates como a una persona en lugar de un problema que gestionar. Eres un problema», dijo David, y las palabras quedaron en el aire como una bofetada. «Te estás haciendo mayor, mamá. Necesitas más ayuda de la que estás dispuesta a admitir. El fideicomiso asegura que tu dinero esté disponible para tus cuidados cuando lo necesites». «Mi dinero», repetí.
El dinero que tu padre y yo ahorramos durante 40 años. El dinero que gané limpiando oficinas por la noche para que pudieras ir a la escuela de medicina. El dinero que se supone que me dará opciones sobre cómo pasar mis últimos años. Todavía tienes opciones, dijo David, pero su tono sugería lo contrario. Simplemente ya no puedes cometer errores costosos. Me puse de pie, con el bolso aferrado en ambas manos como un escudo. Quiero que disuelvas el fideicomiso. Quiero que mis cuentas vuelvan a mi control. Quiero mi autonomía de vuelta. David se rió, pero no había humor en ello. Mamá, no puedes simplemente entrar en mi oficina y exigir cosas. El fideicomiso se creó para tu protección. Si esto te molesta, podemos discutirlo con Jennifer presente. Tal vez necesitemos buscar otras opciones para tu cuidado. Otras opciones. La amenaza era clara. Cumplir con sus decisiones o enfrentarme a restricciones aún más drásticas en mi independencia. Lo había visto sucederle a otras mujeres de mi edad, sus hijos usando la manipulación legal para justificar decisiones que servían a su propia conveniencia en lugar de los mejores intereses de sus padres. Ya veo, dije en voz baja. Esto no se trata de protección en absoluto. Se trata de control. Esa noche llamé al celular de Emma. Contestó al cuarto timbre, con la voz distraída de alguien que había sido interrumpido por una molestia. «Hola, abuela Margarita. ¿Qué onda? Quería hablar contigo sobre algo importante», dije. «Sobre el fideicomiso que tu padre creó usando mi dinero». Hubo una pausa. «Realmente no sé nada de eso», dijo Emma. «Eso es entre tú y papá. Emma, soy tu abuela. Te he querido desde el día en que naciste. Te he visto crecer. He celebrado tus logros. He apoyado tus sueños. ¿No crees que merezco algo mejor que ser tratada como una carga?» Otra pausa. Más larga esta vez. «Abuela, no eres una carga. Pero sí, a veces olvidas cosas. Como... Me llamaste 3 veces la semana pasada para contarme la misma historia sobre el gato de tu vecina». No me había dado cuenta de que había repetido la historia. La pequeña humillación ardió en mi pecho, pero seguí adelante. Olvidar cosas pequeñas no me hace incompetente. No le da a nadie el derecho de controlar mi vida. «Creo que papá y mamá solo quieren asegurarse de que estés bien», dijo Emma. Y pude escuchar el eco de las palabras de sus padres en su voz. «Tal vez deberías hablar con ellos sobre eso». Ya hablé con ellos. Ya han decidido que soy demasiado mayor y estoy confundida para tomar mis propias decisiones. Tengo que irme, abuela. Estoy estudiando para el examen de admisión a la universidad. ¿Podemos hablar de esto más tarde? Pero ambos sabíamos que no habría un más tarde. Emma había sido entrenada para verme como un problema que gestionar, no como una persona a la que respetar. La conversación terminó con promesas educadas de llamar pronto que ambos sabíamos que eran mentiras. Jennifer llegó a mi casa a la mañana siguiente, sin avisar y sin ser invitada. Estaba parada en mi porche, vestida con el tipo de atuendo casual que cuesta más que mi factura mensual de servicios públicos, con la expresión cuidadosamente compuesta que yo había aprendido a reconocer como su cara de tratar con gente difícil. ¿Puedo pasar?, preguntó, aunque ya estaba entrando por la puerta. La conduje a la sala de estar, donde se posó en el borde de mi sofá como si temiera que el contacto prolongado pudiera contaminar su ropa cara. «David me contó sobre su conversación de ayer», dijo. «Creo que podría haber un malentendido sobre el fideicomiso». «No hay ningún malentendido», dije. «Mi hijo robó mi independencia financiera sin mi conocimiento ni consentimiento». La sonrisa de Jennifer se tensó. «Margarita, nadie robó nada. David estaba protegiendo los activos que deben conservarse para tu cuidado a largo plazo. ¿Tienes idea de cuánto cuestan las residencias asistidas? ¿Cuánto cobran los centros de atención de la memoria? Estamos tratando de asegurarnos de que tengas opciones cuando llegue el momento. ¿Cuando llegue el momento de qué? Cuando ya no puedas vivir de forma independiente», dijo Jennifer con la paciencia de alguien que le explica hechos obvios a un niño. «Las señales ya están ahí. El olvido, la confusión, la forma en que repites historias. David tiene formación médica. Puede reconocer el deterioro cognitivo mejor que tú». La crueldad casual de sus palabras me dejó sin aliento. «Estoy sentada aquí teniendo una conversación perfectamente racional contigo.
Estoy discutiendo asuntos financieros complejos. Estoy defendiendo mis derechos. ¿Te parece eso un deterioro cognitivo? Los pacientes con demencia a menudo tienen momentos de claridad, dijo Jennifer. Pueden parecer completamente normales un minuto y completamente confundidos al siguiente. Eso es lo que lo hace tan peligroso. La miré fijamente, a esta mujer que se había casado con mi hijo, y de alguna manera se convenció de que tenía el derecho de diagnosticar mi estado mental, basándose en la conveniencia en lugar de en la evidencia médica. ¿Alguna vez has considerado que tal vez repito historias porque estoy sola? ¿Que tal vez olvido cosas porque estoy de duelo? ¿Que tal vez parezco confundida porque estoy siendo sistemáticamente excluida de mi propia familia? La expresión de Jennifer no cambió. Creo que estás siendo dramática. David y yo hemos discutido esto extensamente. El fideicomiso se mantiene en su lugar. Si sigues luchando contra esto, es posible que tengamos que explorar otras opciones. ¿Qué otras opciones? Arreglos de vida supervisados. Lugares donde profesionales capacitados pueden supervisar tus actividades diarias y garantizar tu seguridad. La amenaza era clara: aceptar el control financiero o enfrentar la institucionalización. Lo había visto sucederle a otras mujeres. Hijos que usaban el sistema legal para despojar a sus padres de su autonomía y luego lo justificaban como protección amorosa. «Quiero que te vayas», dije en voz baja. «Margarita, estoy tratando de ayudarte a entender. Quiero que te vayas de mi casa, ahora». Jennifer se puso de pie, alisando su ropa con el aire satisfecho de alguien que había cumplido su misión. «Espero que reconsideres tu postura. David y yo solo queremos lo mejor para ti». Después de que se fue, me senté en mi sala de estar rodeada de las fotografías y los recuerdos de una vida que había construido a través del amor y el sacrificio. Pero por primera vez en meses, no me sentí derrotada. Sentí algo que no había experimentado en años. Ira. Ira limpia, brillante, clarificadora que quemó la niebla de la confusión y la duda. Pensaron que podían manipularme porque era mayor. Pensaron que podían controlarme porque estaba sola. Pensaron que podían robar mi autonomía porque me habían entrenado para priorizar sus necesidades por encima de mi propia dignidad. Pero estaban equivocados. Todavía era Margarita Chen, la mujer que había trabajado en 3 trabajos para que su hijo fuera a la escuela de medicina. Todavía era la mujer que había cuidado a su esposo durante su última enfermedad con paciencia y devoción. Todavía era la mujer que había criado una familia, administrado un hogar y navegado por 40 años de matrimonio con fuerza e inteligencia, y había terminado de tenerles miedo. Esa noche, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Cogí el teléfono y llamé a mi abogado. Harold Brennan había sido el abogado de Roberto durante 23 años, manejando nuestros testamentos, la compra de nuestra casa y los pequeños asuntos legales que se acumulan a lo largo de una vida de responsabilidad. Su oficina olía a libros viejos y tabaco de pipa, un reconfortante aroma masculino que me recordaba el estudio de Roberto los domingos por la tarde. Harold tenía 78 años, con cabello plateado y el tipo de comportamiento paciente que provenía de décadas de ayudar a la gente a navegar por las complejidades legales de la vida. Cuando lo llamé por el fideicomiso, su voz transmitió una nota de sorpresa que rápidamente se convirtió en preocupación. «Margarita, revisé los documentos que me enviaste por fax», dijo, ajustando sus anteojos mientras extendía los papeles sobre su escritorio de caoba. «Debo decirte que esto es muy irregular. Establecer un fideicomiso de esta magnitud sin el conocimiento ni el consentimiento del principal beneficiario es legalmente cuestionable, en el mejor de los casos. Pero David es médico», dije, aún luchando por entender cómo mi hijo había logrado manipular el sistema tan completamente. Les dijo a los asesores financieros que yo tenía problemas cognitivos. La expresión de Harold se oscureció. La opinión de un cardiólogo sobre la función cognitiva no tiene más peso legal que la opinión de un mecánico sobre una cirugía cardíaca. Para establecer la incompetencia mental, necesitas una evaluación neurológica adecuada, una evaluación psiquiátrica y la aprobación del tribunal. David evitó todos los canales adecuados. Por primera vez en semanas, sentí un aleteo de esperanza. ¿Podemos revertirlo?
Podemos impugnarlo, dijo Harold con cautela, pero no será fácil. Las instituciones financieras son reacias al riesgo. Requerirán documentación sustancial para demostrar que eres mentalmente competente. David probablemente luchará contra cualquier intento de disolver el fideicomiso, especialmente si le preocupa tu capacidad para administrar tus activos. No le preocupa mi capacidad, dije, con las palabras saliendo con más dureza de lo que pretendía. Le preocupa su herencia. Quiere asegurarse de que no gaste su dinero en mi propio cuidado. Harold asintió sombríamente. He visto este patrón antes. Hijos adultos que ven los activos de sus padres como su propia seguridad futura. Es más común de lo que crees, especialmente en familias donde hay una riqueza significativa involucrada. Durante las 2 semanas siguientes, Harold trabajó con metódica precisión para construir un caso a favor de mi competencia mental. Me sometí a pruebas neurológicas en el Hospital Español. Me presenté a evaluaciones psicológicas y proporcioné historiales médicos que databan de 5 años atrás. Cada prueba resultó normal. Cada evaluación confirmó lo que había sabido desde siempre. Era una viuda en duelo, lidiando con fluctuaciones de memoria normales relacionadas con la edad, no una mujer deslizándose hacia la demencia. La neuróloga, la doctora Sofía Kim, fue particularmente útil. Señora Chen, su función cognitiva está dentro de los parámetros normales para su edad, dijo, revisando los resultados de mis pruebas. No muestra signos de demencia, Alzheimer, ni ninguna otra afección que pudiera afectar su juicio. Algo de olvido es completamente normal a medida que envejecemos. No constituye incompetencia mental. Armada con esta evidencia médica, Harold presentó una impugnación formal al fideicomiso. El papeleo se le entregó a David en su oficina, e imaginé su sorpresa cuando se dio cuenta de que yo no era la mujer confundida e indefensa que había asumido que era. Su llamada telefónica llegó esa noche, con la voz tensa de ira. «Mamá, ¿qué diablos estás haciendo? Harold Brennan llamó hoy a mi oficina. ¿Estás impugnando el fideicomiso?» «Estoy recuperando mi autonomía», dije, sorprendida por lo tranquila que sonaba mi voz. «Algo que me robaste sin mi conocimiento ni consentimiento». «No robé nada. Protegí los activos que no eres capaz de administrar correctamente. Según la doctora Kim del Hospital Español, soy perfectamente capaz de administrar mis propios asuntos. Según 3 evaluaciones psicológicas independientes, soy mentalmente competente. Según Harold Brennan, lo que hiciste es legalmente cuestionable». Hubo una larga pausa. «¿Te hiciste pruebas?» «Me hice pruebas porque mi hijo me acusó de ser mentalmente incompetente sin siquiera sugerir que viera a un médico. Me hice pruebas porque quería demostrar que soy la misma mujer que lo crió, lo educó y lo apoyó en cada desafío que enfrentó». «Esto es ridículo», dijo David, pero pude escuchar la incertidumbre infiltrándose en su voz. «Estás gastando dinero en abogados y médicos porque eres demasiado terca para aceptar ayuda». «No estoy rechazando la ayuda. Estoy rechazando el control. Hay una diferencia». El proceso legal avanzó lentamente, pero me sentía más fuerte con cada día que pasaba. Por primera vez en meses, tenía un propósito más allá de simplemente soportar cada día. Tenía una pelea que valía la pena, un objetivo que valía la pena perseguir. Mientras Harold navegaba por las complejidades legales, comencé a hacer otros cambios. Comencé con pequeños actos de rebelión. Comprar comestibles sin revisar 2 veces mi presupuesto. Comprar un vestido nuevo simplemente porque me gustaba el color. Invitarme a almorzar a un restaurante que nunca había probado. El vestido era azul marino con pequeñas flores blancas, el tipo de patrón que hubiera parecido frívolo cuando era más joven, pero que ahora se sentía como una declaración de independencia. Lo usé para mi cita con la doctora Kim, y ella comentó lo bonito que se veía. «Gracias», dije, alisando la tela sobre mis caderas. «Lo compré porque quería, no porque lo necesitara». La doctora Kim sonrió. «A veces, querer algo es razón suficiente». El almuerzo en Romanos, un pequeño restaurante italiano cerca del hospital, fue mi primera comida sola en un restaurante en más de 1 año. Pedí el risotto de mariscos, bebí una copa de vino blanco y leí un libro mientras comía. Los otros comensales me miraban de vez en cuando.
Una mujer comiendo sola aún llamaba la atención, pero no me importaba. Estaba recuperando el simple placer de comer buena comida en un ambiente agradable. El camarero, un joven con ojos amables, me rellenó la copa de vino sin que se lo pidiera. «¿Buen libro?», preguntó asintiendo hacia la novela que había estado leyendo. «Muy bueno», dije. «Trata sobre una mujer que descubre que es más fuerte de lo que pensaba». «Suena como una historia que vale la pena leer», dijo. Y me di cuenta de que tenía razón. Era exactamente la historia que necesitaba escuchar. Pero el cambio más significativo fue en mi relación con Emma. En lugar de esperar a que me llamara, comencé a comunicarme con ella en mis propios términos. No con la necesidad desesperada que había caracterizado nuestras interacciones recientes, sino con un interés genuino en su vida y sus actividades. Cuando mencionó que tenía dificultades con los ensayos para la solicitud a la universidad, me ofrecí a ayudar. Solía enseñar escritura, le recordé. Podría ofrecerte algo de perspectiva. ¿De verdad? Emma sonó sorprendida. O sea, si no te importa, pasamos 3 horas por teléfono ese domingo, trabajando en su declaración personal para la UNAM. La ayudé a organizar sus pensamientos, a refinar sus argumentos y a encontrar su voz auténtica. Por primera vez en años, me sentí útil para ella, valorada por mi experiencia e inteligencia en lugar de tolerada por obligación. «Abuela Margarita», dijo Emma cuando terminamos de editar su párrafo final, «esto es realmente bueno. No sabía que fueras tan buena escritora. Enseñé inglés en la preparatoria durante 30 años», dije suavemente. «Ayudé a cientos de estudiantes con sus solicitudes universitarias. Olvidé que eras maestra», dijo Emma, y escuché una genuina sorpresa en su voz. «Papá siempre habla de cómo lo apoyaste durante la escuela de medicina, pero nunca menciona tu propia carrera». El comentario dolió, pero también iluminó algo importante. David había reducido mi identidad a su sistema de apoyo, borrando mis logros profesionales y personales. En su versión de la historia de nuestra familia, yo existía solo en relación con él. Me encantaba enseñar, dije. Me encantaba ayudar a los jóvenes a descubrir su potencial, a desarrollar sus voces, a aprender a pensar críticamente sobre el mundo que les rodea. «¿Tal vez podrías ayudarme con mis otros ensayos también?», preguntó Emma. «Tengo que aplicar a 6 escuelas más». «Será un honor», dije, y lo sentí de verdad. 3 semanas después de presentar la impugnación legal, Harold llamó con buenas noticias. «La institución financiera ha accedido a disolver el fideicomiso», dijo. Revisaron la evidencia médica y concluyeron que David se extralimitó en su autoridad. «Tus cuentas volverán a tu control total en un plazo de 5 días hábiles». Me senté en mi cocina, sosteniendo el teléfono, sintiendo algo que no había experimentado en meses. La victoria. Era pequeña, tal vez, pero era mía. Había luchado por mis derechos y ganado. Esa tarde, fui al banco a hablar con la gerente que había procesado los documentos del fideicomiso de David. Era una mujer de unos 50 años, vestida profesionalmente y claramente incómoda con la situación. «Señora Chen, quiero disculparme por la confusión», dijo. «Seguimos los procedimientos estándar basándonos en la documentación médica proporcionada, pero, en retrospectiva, deberíamos haber requerido una verificación más exhaustiva». «Entiendo», dije, «pero quiero asegurarme de que esto nunca vuelva a pasar. Quiero agregar una nota a mis cuentas que cualquier cambio requiera mi presencia física y mi consentimiento notariado. Por supuesto, nos aseguraremos de que sus cuentas estén completamente protegidas». Al salir de ese banco, me sentí más alta de lo que me había sentido en meses. El aire otoñal era fresco y limpio, con el aroma de las hojas que cambian de color y la promesa de cambio. Me detuve en una cafetería y pedí un latte caro, no porque necesitara cafeína, sino porque quería celebrar con algo especial. La joven barista me entregó la bebida con una sonrisa. «Hermoso día, ¿verdad?», dijo. «Sí», dije, y lo sentí por primera vez en meses. Realmente lo es. Esa noche llamé a David. Contestó al primer timbre, con la voz tensa de resignación. «Me enteré de lo del fideicomiso», dijo. «Harold dice que el papeleo estará finalizado el viernes». «Mamá»,
Quiero que sepas que no estaba tratando de lastimarte. Pensé que te estaba protegiendo, declarándome mentalmente incompetente, quitándome el derecho de tomar mis propias decisiones financieras, asegurándome de que no fueras vulnerable a estafas o a un mal juicio. Tienes 72 años, vives sola, lidiando con el duelo. Las personas en tu situación son blanco fácil. Las personas en mi situación también son seres humanos con el derecho de tomar sus propias decisiones, incluso malas. Eso es lo que significa la dignidad, David. El derecho a tener éxito o fracasar en tus propios términos. Hubo una larga pausa. ¿Y ahora qué? Ahora vivo mi vida de acuerdo con mis propias decisiones. Tomo mis propias decisiones sobre mi cuidado, mi dinero, mi futuro. Y tal vez, si te interesa, podamos reconstruir una relación basada en el respeto en lugar del control. Nunca quise controlarte, pero lo hiciste. Y ahora ambos tenemos que vivir con las consecuencias. Después de colgar, me senté en mi sala de estar, rodeada de las fotografías y los recuerdos de una vida que había construido a través del amor y el sacrificio. Pero, por primera vez en meses, no estaba mirando hacia atrás con arrepentimiento. Estaba mirando hacia adelante con anticipación. Había ganado mi primera batalla. Había recuperado mi autonomía. Me había demostrado a mí misma y a los demás que todavía era capaz de luchar por lo que importaba. Y mañana me despertaría en mi propia casa, con mi propio dinero, libre de tomar mis propias decisiones sobre cómo gastar el tiempo que me quedaba. El pensamiento debería haber sido aterrador. En cambio, se sintió como libertad. La reunión familiar fue idea de Jennifer, aunque la presentó como una intervención amorosa en lugar de la emboscada que realmente era. La llamada llegó un miércoles por la mañana, con su voz cuidadosamente modulada para sugerir preocupación en lugar de la hostilidad calculadora que había aprendido a reconocer. Margarita, necesitamos hablar. Todos juntos, dijo. David está preocupado porque vivas sola después de todo lo que ha pasado. Emma te extraña, y creo que todos necesitamos aclarar las cosas. Sabía que era una trampa, pero también sabía que era el momento. La victoria legal me había devuelto mi independencia financiera, pero no había abordado el problema fundamental. Mi familia me veía como una carga que gestionar en lugar de una persona a la que respetar. Esa percepción no cambiaría a través de documentos legales o evaluaciones médicas. Solo cambiaría a través de la confrontación directa. ¿Cuándo y dónde? Pregunté. Domingo por la tarde, en nuestra casa. Emma estará allí. Y David esperaba que vinieras para ver las renovaciones que hemos hecho. Renovaciones financiadas con los ingresos de la consulta de David, construidas sobre la base de la educación que yo había ayudado a pagar. La ironía no se me escapó. Pasé los 3 días anteriores a la reunión preparándome de formas que habrían parecido extrañas a cualquiera que no entendiera la guerra psicológica de la dinámica familiar. Me peiné profesionalmente en un salón que nunca había podido pagar cuando estaba manteniendo la educación de David. Compré un atuendo nuevo, no la ropa práctica que había usado durante décadas, sino algo que me hiciera sentir segura y con autoridad. El vestido era gris carbón, con sutiles hilos plateados, combinado con el collar de perlas que Roberto me había dado para nuestro 25º aniversario. Me miré en el espejo y vi, no a una mujer mayor a la que había que compadecer, sino a una persona que exigía respeto. La transformación fue tanto interna como externa. Harold me había preparado para lo que me esperaba. Intentarán convencerte de que estás tomando malas decisiones, había dicho. Presentarán su control como protección, su interferencia como amor. No dejes que reformulen la narrativa. No eres una anciana confundida. Eres una adulta competente que afirma sus derechos. El domingo llegó gris y frío, con el tipo de lluvia persistente que hacía que el mundo pareciera descolorido y cansado. Conduje a la casa de David en San Ángel, a través de barrios donde las casas se hacían más grandes e imponentes con cada kilómetro. Su casa era una casa de estilo colonial con un jardín perfectamente cuidado, el tipo de lugar que anunciaba el éxito sin sutilezas. Jennifer abrió la puerta con ropa casual que probablemente costaba más de lo que yo gastaba en comestibles en un mes. Su sonrisa era brillante y artificial, la expresión de alguien que había practicado verse acogedora en el espejo. «Margarita, te ves maravillosa. Pasa, pasa».
La casa olía a velas caras y flores frescas, cada superficie pulida hasta el brillo que sugería un servicio de limpieza, en lugar de cuidado personal. Las renovaciones que Jennifer había mencionado eran extensas. Nuevos pisos de madera, una cocina renovada con encimeras de granito, una sala de estar que parecía sacada de una revista de diseño. David salió de su estudio con el tipo de atuendo de fin de semana que favorecían las personas de su nivel de ingresos. Kakis y un polo que de alguna manera lograba lucir casual y caro. Me besó la mejilla con el afecto superficial de alguien que cumple con una obligación social. «Mamá, te ves bien. ¿Qué tal el camino?» «Bien», dije, acomodándome en la silla que claramente habían designado para mí, situada un poco separada de la zona principal de asientos, como si fuera una invitada en lugar de familia. Emma apareció al final, luciendo incómoda como lo hacen los adolescentes cuando se ven obligados a participar en conversaciones de adultos. Era hermosa a los 17 años, con largo cabello rubio y el tipo de gracia natural que proviene de no tener que preocuparse nunca por el dinero ni por la aceptación. Me abrazó brevemente, de verdad, y sentí el aroma del perfume caro que Jennifer probablemente le había comprado. «Hola, abuela Margarita», dijo, sentándose en el sofá junto a su madre. «Me gustó el libro que me recomendaste, el de la mujer que empieza de nuevo». «Me alegro», dije, notando cómo la sonrisa de Jennifer se tensaba un poco ante esta evidencia de nuestra relación continua. David no perdió tiempo en ir al grano. «Mamá, estamos preocupados por ti. La impugnación legal del fideicomiso, la forma en que te has estado comportando últimamente, no es como tú. Creemos que podrías estar pasando por algo que está afectando tu juicio». «Mi juicio está bien», dije con calma. «Consulté a un abogado porque mi hijo robó mi independencia financiera. Me sometí a pruebas médicas porque mi familia me acusó de ser mentalmente incompetente. Estoy actuando exactamente como alguien que está defendiendo sus derechos». Jennifer se inclinó hacia adelante con la expresión de alguien que ha sido entrenada en la resolución de conflictos. «Margarita, nadie está cuestionando tus derechos. Estamos cuestionando si estás tomando decisiones que son de tu interés». «¿Cómo cuáles?» «Como gastar dinero en abogados caros cuando deberías estar ahorrando para tus futuras necesidades de atención», dijo David. «Como negarte a considerar opciones de vida asistida que te darían más seguridad e interacción social». «No me he negado a considerar nada», dije. «Me he negado a dejar que otras personas tomen decisiones por mí sin mi opinión o consentimiento». Emma se movió incómoda. «Abuela, solo queremos asegurarnos de que estés bien. Esa casa es muy grande para una persona y estás sola allí. He vivido en esa casa durante 37 años», dije suavemente. «Es mi hogar, no mi prisión. Y estoy sola porque las personas que amo han decidido que soy demasiada molestia para visitar regularmente». La habitación se quedó en silencio. La expresión cuidadosamente compuesta de Jennifer se agrietó un poco, revelando la irritación que había estado ocultando. «Eso no es justo», dijo David. «Tenemos nuestras propias vidas, nuestras propias responsabilidades. No podemos estar a tu disposición cada vez que necesitas algo. No te estoy pidiendo que estés a mi disposición. Te estoy pidiendo que me trates con respeto básico, que me incluyas en las decisiones sobre mi propia vida, que recuerdes que soy una persona con sentimientos y preferencias, no un problema que resolver». «Estás siendo dramática», dijo Jennifer, con su voz enfriándose. «Nadie te ha tratado con falta de respeto. Hemos tratado de ayudarte y nos has combatido en cada paso del camino». Abrí mi bolso y saqué una carpeta que Harold me había ayudado a preparar. Dentro había copias de los documentos del fideicomiso, las evaluaciones médicas y una línea de tiempo de los eventos que había construido durante el mes pasado. «Déjenme mostrarles cómo se ve el respeto», dije, extendiendo los papeles sobre la mesa de centro. «Estos son los documentos del fideicomiso que David firmó sin mi conocimiento, usando sus credenciales médicas para declararme mentalmente incompetente. Estos son los resultados de 3 evaluaciones psicológicas independientes que demuestran que soy perfectamente capaz de administrar mis propios asuntos. Y esta es una línea de tiempo de cada vez que he pedido ayuda, apoyo o simple compañía en los últimos 6 meses.
Señalé la línea de tiempo, con su crudo registro de cumpleaños olvidados, visitas canceladas y solicitudes de asistencia desestimadas. El respeto habría sido que David me consultara antes de tomar decisiones sobre mi dinero. El respeto habría sido que alguien me acompañara a citas médicas importantes en lugar de decirme, toma notas. El respeto habría sido recordar que existo entre los momentos en que necesitan sentirse bien consigo mismos, visitando a la pobre mamá. Emma estaba mirando la línea de tiempo con una expresión de creciente horror. Abuela, no sabía... Quiero decir, no me di cuenta... No te diste cuenta porque te han entrenado para verme como una carga en lugar de una persona. Dije, todos ustedes lo han hecho. Ya no soy tu madre ni tu abuela, soy tu obligación. El rostro de David se sonrojó de ira. Eso no es cierto. Te amamos. El amor no es un sentimiento, dije, poniéndome de pie con más autoridad de la que había sentido en meses. El amor es una elección. El amor es acción. El amor es presentarse, prestar atención, tratar a alguien con dignidad incluso cuando es inconveniente. Caminé hacia la repisa de la chimenea, donde las fotos familiares estaban dispuestas en marcos caros. La mayoría eran de la infancia de Emma, con algunas fotos de boda y retratos profesionales. Estaba en exactamente 3 de las docenas de fotos, siempre colocada en el borde del grupo, como si fuera una invitada en lugar de familia. Pasé 40 años amándolos de esa manera, dije, mirando directamente a David. Los elegí por encima de mi propia comodidad, mis propios sueños, mis propias necesidades. Trabajé en múltiples trabajos para pagar su educación. Sacrifiqué mi vida social para apoyar sus actividades. Les di todo lo que tenía que dar, y nunca pedí nada a cambio, excepto ser tratada con dignidad en mis últimos años. Estás hablando como si te hubiéramos abandonado, dijo Jennifer. Te visitamos, te llamamos, te incluimos en las festividades. Me visitan cuando les conviene, me llaman cuando necesitan algo. Me incluyen en las festividades como si fuera un caso de caridad que debería estar agradecido por su atención. Me volví para enfrentarlos, a estas personas que compartían mi sangre y mi historia, pero que habían olvidado lo que significaba ser familia. Tengo 72 años. Enterré a mi esposo hace 3 años. Estoy lidiando con los desafíos normales del envejecimiento en una cultura que trata a las personas mayores como si ya estuvieran muertas. Lo mínimo que debería esperar de mi familia es el respeto básico. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó David, con la voz tensa de frustración. Quiero que me vean como una persona, no como un problema. Quiero que me incluyan en las decisiones sobre mi propia vida. Quiero que me visiten porque disfrutan de mi compañía, no porque se sientan obligados a controlarme. Quiero que recuerden que todavía soy la mujer que los crió, que los apoyó, que los amó incondicionalmente, incluso cuando eran difíciles. Emma estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas que se secaba con el dorso de la mano. Lo siento, abuela. De verdad lo siento. No quería hacerte sentir mal. No me hiciste sentir mal, cariño. Simplemente olvidaste hacerme sentir valorada. Hay una diferencia. Jennifer se puso de pie. Su compostura finalmente se quebró por completo. Esto es ridículo. Estás actuando como si hubiéramos cometido algún crimen terrible al tratar de ayudarte. Tal vez, si no fueras tan terca, tan reacia al cambio, podríamos tener una mejor relación. Tal vez, si no estuvieran tan ansiosos por controlarme, tan rápidos para descartar mis preferencias, tan decididos a resolver problemas que no tengo, podríamos tener una relación basada en el respeto mutuo en lugar de la condescendencia. Recogí mis papeles y los volví a guardar en mi bolso. No les estoy pidiendo que resuelvan mis problemas. Les estoy pidiendo que dejen de crear nuevos. No les estoy pidiendo que me cuiden. Les estoy pidiendo que me traten como a alguien que vale la pena. David se puso de pie, con el rostro mezclado de ira y algo que podría haber sido vergüenza. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Se supone que fingiremos que nada de esto sucedió? Lo que pasa ahora es que me voy a mi casa, con mi dinero, y vivo mi vida de acuerdo con mis propias decisiones. Lo que pasa ahora es que ustedes deciden si quieren ser parte de esa vida en términos de respeto mutuo, o si quieren seguir tratándome como una carga que gestionar. Caminé hacia la puerta,
mis tacones haciendo clic en los pisos de madera con un sonido que parecía resonar por toda la casa. Emma me siguió, agarrándome suavemente del brazo. «Abuela, espera. Quiero hacerlo mejor. Quiero ser una mejor nieta». Me volví y le acuné el rostro entre mis manos, mirando a los ojos que se parecían tanto a los de David cuando era joven, y aún creía que yo era la persona más importante de su mundo. «No tienes que ser una mejor nieta», dije suavemente. «Solo tienes que recordar que todavía estoy aquí, todavía pensando, todavía sintiendo, todavía capaz de amarte y de ser amada por ti. Eso es todo lo que alguien quiere. Ser visto, ser valorado, importar». Besé su frente y salí bajo la lluvia, dejando atrás la casa que representaba todo lo que había sacrificado para construir y todo lo que había perdido en el proceso. Pero, por primera vez en meses, no sentí que estuviera huyendo de algo. Sentí que estaba caminando hacia algo mejor. A la mañana siguiente a la confrontación, me desperté sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. No la ligereza artificial que proviene de evitar los problemas, sino el alivio auténtico que sigue cuando finalmente dejas de cargar un peso que nunca fue tuyo. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas de mi dormitorio, las mismas ventanas que había mirado durante 37 años, pero de alguna manera la luz parecía diferente ahora, más clara, más dorada. Me quedé en la cama unos minutos más, escuchando los sonidos de mi vecindario despertando. El perro de la señora Patterson ladrando al cartero, el zumbido distante del tráfico en el Boulevard de la Reforma, el alegre caos de los niños esperando el autobús escolar. Estos sonidos habían sido la banda sonora de mi vida durante décadas, pero había dejado de escucharlos realmente durante los meses en que el dolor y el drama familiar habían amortiguado todo, excepto mi propio dolor. Ahora se sentían como una sinfonía que me daba la bienvenida de nuevo a un mundo del que había olvidado que todavía formaba parte. Preparé café usando la buena taza de porcelana, la del juego de mi boda que había estado guardando para ocasiones especiales que nunca parecían llegar. Hoy se sentía lo suficientemente especial. Estaba celebrando mi propia liberación, brindando por mi regreso a mí misma. El teléfono sonó mientras estaba sentada en la mesa de mi cocina, planeando mi día con la intencionalidad que no había sentido en meses. El identificador de llamadas mostraba el número de Emma, y sentí un aleteo de esperanza y cautela. «Hola, abuela Margarita», dijo, con la voz suave e incierta. «Espero que esté bien que llame. Sé que ayer fue mucho. Siempre es bueno que me llames», dije. «¿Cómo te sientes por todo?» «Confundida, supongo. Y un poco avergonzada. No dejo de pensar en todas las veces que podría haberte visitado, o llamado solo para hablar, y no lo hice. Me he enfocado tanto en las solicitudes universitarias y en mis amigos, que olvidé que podrías estar sola». La honestidad en su voz me apretó el pecho de emoción. «Cariño, tienes 17 años. Se supone que debes concentrarte en tu propia vida, en tu propio futuro. Eso es normal y saludable. Pero podría haberte incluido más. Como, nunca te conté sobre Jake, ese es mi novio. O sobre lo estresada que estoy por entrar a la universidad. O sobre la pelea que tuve con mamá por los vestidos de graduación. Solía contártelo todo cuando era pequeña. Todavía puedes», dije. «Si quieres». Hablamos durante 1 hora y media. Emma me contó sobre Jake, que tocaba la guitarra y quería estudiar ciencias ambientales. Me contó sobre sus ansiedades universitarias, su complicada relación con las expectativas de su madre, su miedo a no ser lo suficientemente inteligente o especial para tener éxito en las escuelas a las que quería asistir. Escuché con el tipo de atención que una vez había dado a las preocupaciones de la infancia de David, ofreciendo consejos cuando los pedía, pero sobre todo simplemente proporcionando el espacio seguro que la gente necesita para ordenar sus propios pensamientos en voz alta. «Abuela», dijo Emma cuando nuestra conversación llegó a su fin, «¿estaría bien si te visitara este fin de semana? Solo yo, quiero decir. Me gustaría volver a ver tu casa, y tal vez podrías mostrarme algunos de los viejos álbumes de fotos. Siento que no sé lo suficiente sobre la historia de nuestra familia». «Me encantaría», dije, y lo sentí completamente. Después de que colgamos,
Me di cuenta de que eso era lo que me había estado perdiendo. No solo el contacto con mi familia, sino una conexión significativa. El tipo de relación donde ambas personas importan, donde ambas voces se escuchan, donde el amor fluye en ambas direcciones en lugar de ser extraído como un recurso. Esa tarde, hice algo que no había hecho en más de un año. Llamé a mi vieja amiga Susan Carradine. Habíamos enseñado juntas en la misma preparatoria durante 15 años, manteniendo una estrecha amistad incluso después de la jubilación. Pero después de la muerte de Roberto, me había retirado gradualmente de todas mis amistades, demasiado envuelta en el dolor y las obligaciones familiares para mantener las conexiones sociales que una vez me habían traído alegría. Margarita Chen, la voz de Susan era cálida de alegría. Estaba pensando en ti ayer. ¿Cómo estás, cariño? De hecho, estoy mejor de lo que he estado en mucho tiempo, dije, sorprendiéndome a mí misma con la verdad. Me alegro mucho de escuchar eso. Me he preocupado por ti. Intenté llamar varias veces después del funeral de Roberto, pero parecía que necesitabas espacio, así que no quise entrometerme. Sí, necesitaba espacio entonces, dije. Pero creo que estoy lista para compañía ahora, si estás disponible. Hicimos planes para reunirnos a almorzar al día siguiente en una pequeña cafetería cerca de la universidad, donde ambas habíamos tomado clases de educación continua. Susan sugirió que visitáramos el campus después, tal vez asistir a una conferencia o explorar la librería como solíamos hacer cuando todavía enseñábamos y estábamos hambrientas de nuevas ideas. La perspectiva de la estimulación intelectual, de las conversaciones sobre libros e ideas, y el mundo más amplio más allá del drama de mi familia, se sintió como un regalo que había olvidado que se me permitía darme a mí misma. Esa noche, hice algo aún más radical. Llamé a una agencia de viajes. Me gustaría planificar un viaje, le dije a la joven que contestó el teléfono, a algún lugar donde nunca he estado, un lugar que requiera pasaporte. Siempre había querido ver Irlanda, el campo verde, los castillos antiguos, la historia literaria que se conectaba con mi amor por enseñar inglés. Roberto y yo habíamos hablado de ir allí para nuestra jubilación, pero su enfermedad intervino, y después de su muerte, la idea pareció imposible, demasiado caro, demasiado complicado, demasiado ambicioso para una mujer de mi edad que viajaba sola. Pero, ¿por qué era demasiado ambicioso? Tenía el dinero ahora, la libertad, el tiempo. Tenía el derecho legal de gastar mis propios recursos en mis propios sueños. Más importante aún, tenía la nueva comprensión de que merecía perseguir experiencias que me trajeran alegría, no solo cumplir obligaciones que traían conveniencia a otros. La agente de viajes fue entusiasta y servicial, y me envió folletos de viajes en grupo pequeño diseñados para viajeros maduros. Irlanda es hermosa en primavera, dijo. El campo es tan verde que casi te duele los ojos, y la gente es increíblemente acogedora. Pasé la noche mirando fotografías brillantes de casas de campo de piedra y senderos junto a acantilados, imaginándome caminando por paisajes que existían en poemas que había enseñado durante décadas. Por primera vez desde la muerte de Roberto, estaba planeando algo para mí, en lugar de simplemente soportar cada día tal como venía. Mi almuerzo con Susan al día siguiente fue una revelación. Nos reunimos en un pequeño bistró cerca del Queen's College, donde ambas habíamos tomado cursos de posgrado años atrás, cuando éramos jóvenes maestras ansiosas por mejorar nuestras habilidades y avanzar en nuestras carreras. Susan se veía maravillosa, plateada y elegante, con el tipo de bufanda fluida que sugería a alguien que había aprendido a vestirse para su propio placer en lugar de para la aprobación de los demás. Me abrazó calurosamente, sujetándome durante un momento extra, a la manera de amigas que entienden que el afecto físico se vuelve más precioso a medida que envejecemos. «Te ves diferente», dijo, estudiando mi rostro mientras nos sentábamos en nuestro reservado. «Más como tú misma, si eso tiene sentido». «Tiene perfecto sentido», dije. «Me siento más como yo misma de lo que me he sentido en meses». Durante la sopa y los sándwiches, le conté sobre el fideicomiso, la confrontación con David y Jennifer, mi decisión de reclamar mi autonomía.
Susan escuchó con el tipo de atención enfocada que desarrollan los buenos maestros, haciendo preguntas aclaratorias y ofreciendo perspectivas sin tratar de resolver problemas que no eran suyos para arreglar. Pasé por algo similar con mi hija después de la muerte de Tom, dijo. No el control financiero, sino la suposición de que de repente era incapaz de tomar mis propias decisiones. Karen seguía hablando de la situación de mamá, como si fuera un rompecabezas a resolver en lugar de una persona a la que consultar. ¿Cómo lo manejaste? Me mudé a Florida, dijo Susan con una risita. No para fastidiarla, sino porque siempre había querido vivir cerca del océano. Compré un pequeño condominio en Sarasota, me uní a un club de lectura, comencé a tomar clases de arte. Karen se enfureció al principio. ¿Cómo me atrevía a tomar decisiones importantes sobre mi vida sin consultarla? Pero después de unos meses, se dio cuenta de que era más feliz de lo que había sido en años. ¿Te arrepientes? No, ni por un segundo. Echo de menos a mis nietos, pero los veo durante las vacaciones y los recesos escolares, y nuestro tiempo juntos es mejor porque es intencional en lugar de obligatorio. Ya no soy la viuda triste sentada en la casa de su difunto esposo. Soy la abuela que vive una vida interesante sobre la que quieren saber. Después del almuerzo, caminamos por el campus universitario, donde las flores de primavera comenzaban a florecer en lechos cuidadosamente cuidados. Los estudiantes se apresuraban entre los edificios con la energía enfocada de las personas que creían que todo su futuro dependía de los trabajos que escribían y de los exámenes que estudiaban. Echo de menos enseñar, dije, observando a un grupo de mujeres jóvenes participando en una animada discusión sobre algo que obviamente acababan de aprender en clase. Yo también, dijo Susan. Pero no echo de menos la burocracia, la obsesión por los exámenes, la forma en que la educación se convirtió más en cumplimiento que en curiosidad. Nos detuvimos en la librería, donde compré una guía de viaje para Irlanda, y Susan encontró una novela de una autora que ambas habíamos descubierto en una conferencia años atrás. El simple acto de comprar libros se sintió como reclamar parte de mi identidad. Todavía era una persona intelectual, todavía sentía curiosidad por el mundo, todavía estaba ansiosa por aprender cosas nuevas. Caminando de regreso a nuestros autos, Susan entrelazó su brazo con el mío a la manera compasiva de viejas amigas. Estoy orgullosa de ti, dijo. Se necesita valor para luchar por tu propia dignidad, especialmente cuando las personas por las que estás luchando son las que más amas. No estoy luchando contra ellos, dije. Estoy luchando por mí misma. Hay una diferencia. Esa noche, Emma vino a visitarme como prometió. Llegó con una botella de vino y una caja de chocolates caros, regalos que sugerían que estaba tratando esto como una ocasión especial en lugar de un deber familiar obligatorio. Traje vino porque pensé que podríamos tener una conversación sofisticada, dijo con una ligera sonrisa. Y chocolate porque, bueno, el chocolate lo hace todo mejor. Nos sentamos en mi sala de estar con los álbumes de fotos extendidos sobre la mesa de centro y le conté historias que no había compartido en años. Sobre las aventuras de su abuelo en la escuela de medicina, sobre la obsesión infantil de David con los dinosaurios, sobre el día en que nació Emma y lo orgullosa que había estado de convertirme en abuela. Quiero saber sobre ti también, dijo Emma mientras mirábamos fotos de ella cuando era bebé, no solo como la madre de mamá o la esposa del abuelo, sino sobre tu propia vida. ¿Cómo eras cuando tenías mi edad? Le conté sobre mis años universitarios, mis primeros años de enseñanza, mis sueños de ser escritora antes de que el matrimonio y la maternidad redirigieran mis energías. Le mostré algunos de mis viejos planes de estudio, amarillentos y frágiles, pero que aún contenían ideas por las que había sentido pasión. «Eras tan realizada», dijo Emma, leyendo una unidad que había diseñado sobre literatura femenina. «Nunca supe que habías creado todo este plan de estudios. Papá nunca habla de tu carrera. Tu padre me ve principalmente en relación con él mismo», dije suavemente. «No es inusual. Los hijos a menudo tienen problemas para ver a sus padres como personas completas con sus propios intereses y logros. No quiero ser así», dijo Emma. «Quiero conocer todo de ti, no solo las partes de la abuela.
A medida que la noche llegaba a su fin, Emma me ayudó a limpiar los platos y a guardar los álbumes de fotos. En la puerta, me abrazó con fuerza, como solía hacerlo cuando era pequeña, y no quería que las visitas terminaran. «Te quiero, abuela Margarita», dijo. «La de verdad, no solo la versión que existe para cuidar de otras personas». Después de que se fue, me senté en mi tranquila casa, sintiéndome más contenta de lo que me había sentido en meses. El silencio ya no era solitario, era pacífico. La soledad no era abandono, era libertad. Todavía era Margarita Chen, pero también me estaba convirtiendo en alguien nuevo, alguien que valoraba su propia felicidad, que perseguía sus propios intereses, que se negaba a aceptar el amor que venía con condiciones y exigencias. La mujer que había pasado décadas sirviendo a los demás estaba aprendiendo a servirse a sí misma, y se sentía como volver a casa. 6 meses después, estoy sentada en un pequeño café en Galway, Irlanda, mirando cómo la lluvia crea regueros por las antiguas murallas de piedra mientras escribo postales a Emma. El café es fuerte y amargo, como debe ser el café irlandés, y mis manos están firmes mientras describo los acantilados de Moher, donde ayer me paré al borde del mundo y me sentí más viva que en años. La mujer de la mesa de al lado está leyendo un libro de poesía de Yeats, y de vez en cuando levanta la vista para sonreír al grupo de músicos que están afinando sus instrumentos en la esquina. Pronto, este lugar se llenará de música y risas, con historias contadas en acentos que convierten cada frase en una canción. Me quedaré para la sesión, bebiendo otro café y dejando que las melodías me empapen como un bautismo. Nunca imaginé que sería el tipo de mujer que viajara sola a países extranjeros, que entablaría conversación con extraños, que reservaría excursiones y navegaría por los aeropuertos con la confianza de alguien que pertenece al mundo en general. Pero aquí estoy, usando un suave suéter verde que compré en Dublín, y llevando un diario de cuero donde he estado registrando no solo los lugares que he visto, sino también los pensamientos y sentimientos que surgen cuando finalmente te das permiso para existir plenamente. El viaje a Irlanda fue todo lo que había esperado y más. Me uní a una pequeña excursión en grupo de 12 personas, en su mayoría mujeres de entre 60 y 70 años que, como yo, habían llegado a la edad en la que habíamos dejado de esperar a que otras personas validaran nuestros sueños. Nos llamamos a nosotras mismas las aventureras plateadas, y al tercer día, estábamos terminando las frases de las demás y compartiendo historias que nunca le habíamos contado a nuestras propias familias. Estaba Patricia de Boston, cuyos hijos pensaban que era demasiado mayor para viajar internacionalmente. Les demostró que estaban equivocados al subir a cada torre de castillo que encontrábamos, a menudo más rápido que personas de la mitad de su edad. Estaba Helen de Vancouver, que nunca había visto el océano hasta que su esposo murió y la dejó libre para perseguir la pasión por los viajes que había reprimido durante 40 años de matrimonio. ¿Sabes lo que me di cuenta?, dijo Helen una noche mientras estábamos sentadas en un pub en Killarney, escuchando a un violinista cuya música parecía provenir de algún lugar antiguo en su alma. Pasé tantos años teniendo miedo a estar sola que olvidé que estar sola significaba ser libre. Esas palabras resonaron en mi mente mientras estaba parada en los acantilados de Moher, con el viento azotando mi cabello y el rocío salino picando mis mejillas. Pensé en Roberto, en la vida que habíamos construido juntos, y por primera vez desde su muerte, sentí gratitud en lugar de dolor. Le hubiera encantado este lugar, pero yo era capaz de amarlo sin él. Su muerte había terminado nuestro matrimonio, pero no había terminado mi capacidad de asombro, de alegría, de descubrimiento. También pensé en David, y en el extraño alivio que sentí al ya no tratar de ganarme su aprobación. La batalla del fideicomiso me había enseñado que su amor venía con condiciones que ya no estaba dispuesta a cumplir. Quería una madre que estuviera agradecida por su renuente atención, que aceptara su control sin cuestionar, que validara su importancia al disminuir la mía. Ya no podía ser esa mujer, y la libertad era embriagadora. La postal que estoy escribiendo a Emma presenta una fotografía del anillo de Kerry, con sus colinas esmeralda y antiguos círculos de piedra. Querida Emma, escribo,
Hoy aprendí que las piedras erguidas han estado aquí durante más de 4000 años, colocadas por personas cuyos nombres nunca conoceremos, pero cuya reverencia por esta tierra aún podemos sentir. Me hizo pensar en los tipos de monumentos que dejamos atrás, no solo piedra y bronce, sino el impacto que tenemos en las personas que amamos. Espero estar construyendo algo hermoso en tu memoria. Emma y yo nos hemos acercado durante estos meses, no a través de la necesidad desesperada que caracterizó mi duelo inicial, sino a través del interés mutuo y el respeto genuinos. Me llama todos los martes por la noche, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiere. Me cuenta sobre los desafíos de su último año de preparatoria, sus aceptaciones universitarias, su cambiante relación con sus padres mientras se prepara para irse de casa. El mes pasado, me preguntó si podía pasar parte de sus vacaciones de primavera conmigo en lugar de ir a Cancún con sus amigas. «Quiero ayudarte a planificar tu próximo viaje», dijo. «Tal vez a algún lugar al que podamos ir juntas cuando esté en la universidad». La idea de viajar con Emma, de ser el tipo de abuela que presenta a su nieta al mundo en general, en lugar de simplemente existir en sus márgenes, me llenó de una alegría que no sabía que era capaz de sentir. Pero quizás la relación más sorprendente que ha florecido es la que tengo con David, no la relación que había pasado décadas esperando. El hijo devoto que reconociera y apreciara los sacrificios de su madre, sino algo más honesto y, en última instancia, más sostenible. Comenzó 3 semanas después de que regresé de Irlanda, cuando me llamó para preguntar sobre mi viaje. «Noel, ¿qué tal tus vacaciones?», superficial que la gente ofrece por cortesía, sino una curiosidad genuina sobre lo que había visto y hecho. «Mamá, Emma me mostró las fotos que le enviaste», dijo. «Te ves diferente, feliz». «Soy feliz», dije. «Probablemente más feliz de lo que he estado desde que murió tu padre. He estado pensando en lo que dijiste ese día en nuestra casa, sobre ser vista como una persona en lugar de un problema. Creo que tal vez tenías razón». La conversación fue incómoda al principio, llena de la cuidadosa cortesía que la gente usa cuando intenta reconstruir la confianza que han dañado. Pero gradualmente, a lo largo de llamadas y visitas posteriores, hemos encontrado un nuevo ritmo. David ya no intenta administrar mi vida, y yo ya no espero que él sea el centro de la suya. Me cuenta sobre su trabajo, sus problemas con el lado administrativo de la medicina, sus preocupaciones por que Emma se vaya a la universidad. Escucho con la atención que le daría a cualquier amiga adulta que compartiera sus preocupaciones. Todavía no es el hijo que imaginé criar, y yo ya no soy la madre que él pensó que quería. Pero estamos aprendiendo a ser las personas que realmente somos entre nosotros, en lugar de los roles que creíamos que debíamos interpretar. Jennifer sigue siendo fríamente cortés, pero ya no necesito su aprobación. La saludo con una neutralidad agradable. La incluyo en las conversaciones sin forzar la intimidad, y no me tomo su distancia de forma personal. Es la esposa de David, la madre de Emma y mi nuera en el sentido legal. Eso es suficiente. No necesito que me ame, y he dejado de intentar ganar algo que claramente no está interesada en dar. La casa en Coyoacán también se ha vuelto algo diferente. No el santuario de mi matrimonio que era en los meses posteriores a la muerte de Roberto, sino un hogar que refleja a la mujer en la que me estoy convirtiendo, en lugar de solo la mujer que solía ser. He redecorado el dormitorio, reemplazando los muebles pesados que Roberto prefería con piezas más ligeras que hacen que el espacio se sienta más abierto y femenino. He convertido su estudio en una sala de lectura, llena de los libros que había descuidado durante los años en que sus necesidades prevalecieron sobre mi curiosidad intelectual. Lo más importante es que he vuelto a organizar reuniones, no las elaboradas cenas que solía preparar cuando intentaba demostrar mi valía a través de una hospitalidad perfecta, sino reuniones informales de personas que realmente disfruto. Susan me visita regularmente, a menudo trayendo amigas de su club de lectura. Las amigas de Emma a veces se detienen después de la escuela, atraídas por las galletas caseras y el tipo de conversación sin prisas que es rara en sus vidas sobrecargadas. La semana pasada, organicé mi primera cena en 3 años. 6 mujeres, antiguas compañeras de trabajo,
compartiendo historias y risas alrededor de la mesa del comedor, donde había comido tantas comidas silenciosas durante mi matrimonio. Hablamos de libros, política y sueños de viajes, de nietos y sustos de salud, y de la extraña liberación que viene con la edad, cuando las opiniones de otras personas ya no tienen tanto peso. ¿Sabes lo que me encanta de hacerme mayor?, dijo Mary Rodríguez, que había enseñado español durante 30 años antes de jubilarse para convertirse en maestra jardinera. Finalmente aprendí a decepcionar a la gente sin disculparme por ello. Sus palabras desataron una ronda de confesiones, pequeñas rebeliones que cada una de nosotras había emprendido al superar la necesidad de ser universalmente apreciadas y aprobadas. Una mujer había renunciado a ser voluntaria para una organización benéfica, cuyo consejo la trataba como a una sirvienta. Otra había dejado de organizar la Navidad para parientes ingratos que se quejaban de sus opciones de menú. Una tercera había comenzado a pintar, a pesar de las protestas de sus hijos adultos, de que era demasiado mayor para empezar nuevos pasatiempos. Pasamos tantos años siendo lo que otras personas necesitaban que fuéramos, dijo Catherine Walsh, mi antigua jefa de departamento. Es revolucionario finalmente preguntar qué necesitamos nosotras mismas ser. Mientras termino las últimas postales irlandesas, los músicos en la esquina comienzan su sesión con una melodía lenta y conmovedora que parece surgir de los pisos de piedra y asentarse en mis huesos. La cafetería se llena de lugareños y turistas por igual, todos atraídos por la necesidad humana universal de música, de historias, de conexión. Un hombre mayor en la barra llama mi atención y levanta su pinta en un pequeño saludo. Salud, dice, que he aprendido significa salud o salud. Levanto mi taza de café en respuesta, sonriendo a este extraño que ha reconocido mi presencia sin necesidad de saber nada sobre mi historia ni mis luchas. Esto es lo que me había estado perdiendo durante esos meses de drama familiar y batallas financieras. El simple placer de existir en el mundo como yo misma, no como la madre, la esposa o la carga de alguien, sino como Margarita Chen, una mujer con sus propios intereses y opiniones, y capacidad de alegría. Mañana vuelo a Nueva York, de regreso a mi vida y mi rutina y mis relaciones recién honestas. Pero me llevo algo conmigo, la conciencia de que todavía soy capaz de crecer, de cambiar, de sorprender. A los 72 años, no estoy reduciendo la velocidad. Acabo de empezar. La música resuena a mi alrededor, y cierro los ojos, dejando que me inunde como una bendición. Cuando los abro, el hombre mayor en la barra todavía me está mirando, todavía sonriendo. Parece que has encontrado lo que buscabas, dice con un acento espeso como la crema. No estaba buscando nada, le digo. Solo estaba aprendiendo a dejar de conformarme con menos de lo que merecía. Asiente como si esto tuviera perfecto sentido. Esa es la lección más difícil de todas, ¿no es así? Aprender que vales más de lo que pensabas. Hace 6 meses, era una mujer a la que se le perdían las llaves, a la que su familia trataba como a una anciana confundida, cuya autonomía había sido robada por personas que decían amarla. Esta noche, soy una mujer escribiendo postales desde Irlanda, planeando su próxima aventura, rodeada de música y extraños que la ven como alguien que vale la pena reconocer. La transformación no sucedió de la noche a la mañana. Sucedió una elección a la vez, un límite a la vez, un momento de respeto por mí misma a la vez. Sucedió cuando finalmente entendí que el amor sin respeto no es amor en absoluto, es solo trabajo emocional disfrazado de afecto. ¿Alguna vez has sentido que te perdiste a ti mismo mientras tratabas de cuidar a todos los demás que te rodeaban? ¿Alguna vez te has dado cuenta de que las personas por las que te estabas sacrificando habían dejado de verte como una persona que valía la pena valorar? Dímelo en los comentarios. Quiero escuchar tu historia. Y si esto resonó contigo, si te reconociste a ti mismo o a alguien que amas en el viaje de Margarita, dale a este video un me gusta y suscríbete a este canal. Estas historias deben llegar a las personas que más necesitan escucharlas, a quienes aún esperan permiso para valorarse a sí mismos.